16 de septiembre de 2025. En las abrasadoras aguas frente a la costa de Somalia, 30 lanchas rápidas con 250 piratas se lanzaron hacia el USNS Guadalupe, un buque cisterna de la Marina de los Estados Unidos, entregando silenciosamente más de 8 millones de galones de combustible a un grupo de ataque de portaaviones de Estados Unidos cercano. Desde la cubierta, los piratas dispararon cohetes RPG-7, AK-47 y ametralladoras pesadas DSHK, sus chispas atravesando el cielo nocturno. En solo unos minutos, estaban casi en el barco. Pero habían calculado mal. Habían subestimado la bandera ondeando al viento en la cima del barco. La reacción fue ensordecedora. 3 helicópteros CH-47 Chinook rugieron al entrar bajo, cada uno transportando a 120 élites de la Marina de los Estados Unidos SEALs, equipados con visores nocturnos, rifles guiados por láser y explosivos. Detrás de ellos, 3 AH-64E Apache, los helicópteros sobrevolaban, cada uno con 1.200 rondas de munición en su cañón de 30 milímetros, y un dron MQ-9 Reaper para vigilancia en tiempo real, todo enfocado en un objetivo: el refugio de los piratas. 3:30 de la madrugada, 16 de septiembre de 2025. Golfo de Adén, 120 millas náuticas noreste de la isla, Somalia. Oscuridad todavía se cernía sobre el mar, cuando una escalofriante señal apareció en el radar del USS Laboon, que estaba asistiendo al petrolero en su viaje. Al principio, los marineros miraron la pantalla y pensaron que era un grupo de barcos pesqueros en el mar. Pero en cuestión de minutos, la verdad fue revelada. 30 lanchas rápidas, cada una cargada con soldados armados, estaban acelerando a través de las olas. En total, más de 250 piratas somalíes estaban enfocados en un solo objetivo: el petrolero de la flota de la Marina de los Estados Unidos, USNS Guadalupe, un barco que transporta más de 8,2 millones de galones de combustible para aviones, suficiente para alimentar a todo un grupo de combate de portaaviones durante semanas. Desde el puente del USS Lagoon, el capitán Michael Harris observó la pesadilla desarrollarse. Ola tras ola de pequeños barcos surcando las aguas negras. Se agolpaban como un enjambre de abejas, chispas volando hacia el cielo. El primer ataque llegó rápidamente. El primer RPG se estrelló contra la popa del petrolero, desgarrando el acero y provocando un pequeño incendio. Milagrosamente, el departamento de bomberos rápidamente extinguió la llama en minutos. Pero el mensaje era claro: solo un fallo podría detonar más de 8,2 millones de galones de combustible de aviación TAPC-5. Sería la más grande explosión no nuclear en la historia naval, suficiente para incinerar la mitad del Golfo de Aden. Los piratas llegaron en oleadas, disparando AK-47, ametralladoras PKM y cañones DSHK de 12,7 milímetros montados en pequeñas embarcaciones. El fuego guiado iluminó la noche mientras los RPGs zumbaban sobre nuestras cabezas. Un cohete falló cerca del puente de Lagoon por solo 8 pies, rompiendo una ventana y hiriendo a 4 marineros con vidrio y metralla. Otro atravesó el puente, dejando a 2 artilleros gravemente quemados, pero aún luchando. La Marina de los Estados Unidos contraatacó con brutalidad y precisión. Las ametralladoras pesadas de 50 calibres de León rugieron, destrozando botes de madera en segundos. La cubierta a artilleros del crucero USS Cape St. George, que había recibido una llamada de socorro de Laboon, a solo 5 millas náuticas de distancia, y había entrado en la refriega desde el sur, se unió con fuegos de 20 milímetros Phalanx Fuego, disparando casi 4.500 rondas en los primeros 10 minutos. En menos de media hora, 9 barcos piratas habían sido completamente destruidos. Sus tripulaciones piratas fueron arrojados por la borda en masa. Una bomba detonó tanques de combustible en una lancha, matando al menos 15 piratas en segundos. Sin embargo, los piratas continuaron avanzando, temerarios e implacables. Al menos 21 lanchas continuaron adelante, intentando embestir el petrolero, esperando abordarlo y tomar rehenes. Nunca llegó a su objetivo. Una salva de 0,50, los proyectiles de 0,50 desgarraron el barco en dos, esparciendo escombros y cuerpos en las olas.
otra lancha lanzó un segundo RPG a solo 200 yardas del muelle de León, que explotó inofensivamente en el mar. La onda de choque sacudió las ventanas y envió marineros cayendo al suelo. Para el amanecer, el agua estaba llena de escombros carbonizados y manchas de petróleo. Al menos 70 piratas estaban muertos o heridos, y 9 marineros estadounidenses resultaron heridos. 2 gravemente, 7 con quemaduras y esquirlas. Superados en número 10-1, los buques de guerra estadounidenses mantuvieron su posición. Pero la magnitud del asalto reveló una verdad escalofriante. Esto no era pirata de rescate. Esto era guerra en el mar. A medida que el sol se elevaba más pequeños barcos estaban llegando a toda velocidad. La batalla apenas había comenzado. ¿Destruirá la próxima incursión la fortaleza de los piratas? ¿O caminará directamente a una trampa mortal? A las 5:10 de la mañana, el humo de los barcos en llamas aún llenaba el Golfo de Adén. Pero el peligro no había terminado. El capitán estaba a punto de enfrentarse a más de 180 piratas aún en el agua, reagruparse en nuevas oleadas. Su munición estaba cayendo al mar a una tasa vertiginosa. Para entonces, los piratas habían disparado más de 70.000 balas en menos de una hora. Pero los marineros estadounidenses, a pesar de estar heridos, se levantaron con calma y dispararon continuamente a los restantes barcos. No pudieron reaccionar y fueron inmediatamente encarcelados en el barco. El capitán Michael Harris del Laboon sabía que la fuerza bruta por sí sola no destruiría el enjambre. Así que pidió refuerzos por radio. En el campamento Lemon, Djibouti, la única base permanente de Estados Unidos en África, a 800 metros de distancia, sonaron las alarmas. Dentro de minutos, se emitieron las órdenes. Desplegar drones MQ-9 Reaper para vigilancia en tiempo real. Vigilancia. Despachar helicópteros y preparar un equipo SEAL para contraatacar en tierra. Harris dio la orden que ningún capitán quiere dar. Prepárate para un contraataque en tierra. Inmediatamente, 3 helicópteros CH-47 Chinook, escoltados por 3 helicópteros de ataque AH-64E Apache, helicópteros armados con cañones de 30 milímetros y misiles Hellfire, se ordenó que se retiraran. Los equipos SEAL prepararon explosivos, ópticas térmicas y carabinas silenciosas. En mar, el Cape St. George cambió posición para proteger el petrolero, mientras el León se abasteció de municiones para el próximo ataque. Los datos del dron rápidamente reveló lo inimaginable. A lo largo de la costa somalí cerca de Bawe, los analistas descubrieron un complejo fortificado de piratas, almacenes llenos de carga, docenas de morfos y un arsenal de más de 15 toneladas de armas y combustible. La inteligencia confirmó al cerebro del plan. Khaled Kadar Abd Rahman, quien había desviado más de $40 millones en rescates dinero en armas del mercado negro, incluyendo RPGs de fabricación rusa y ametralladoras pesadas chinas. Su red había convertido pueblos costeros en bases para ataques a gran escala contra navegación internacional. El plan era claro. Sostén la línea de superficie, luego ataca en la fuente. A las 8 de la mañana, la primera luz del amanecer se rompió sobre la costa somalí cerca de Barawi, una franja de arena y jungla que ocultaba el corazón del imperio de Khaled Kadar Abd Rahman. La inteligencia estimó que más de 150 militantes estaban custodiando un complejo fortificado con un alijo de 15 toneladas de armas, 200 RPGs y miles de rondas de munición. Docenas de pequeñas embarcaciones estaban esperando en la playa, abastecidos y armados para la próxima ola de ataques. Se dio la orden. 3 helicópteros CH-47 Chinook rugieron bajo, cada uno transportando a 120 Navy SEALs, dejándolos caer en posiciones de emboscada, mientras 3 helicópteros AH-64E Apache sobrevolaban, cada uno con cañones de 30 milímetros cargados con 1.200 rondas de munición. Los SEALs y los Apaches se preparan para la incursión en la fortaleza pirata. Desde el mar, el USS León disparó una salva de fuego preciso de cañón de 5 pulgadas, impactando un depósito de combustible en el borde del recinto, que había sido posicionado por el piloto. La explosión iluminó toda la playa.
40.000 galones de combustible diésel estallaron en una sola bola de fuego, sacudiendo la costa como un terremoto. Las focas saltaron en acción. En cuestión de segundos, abriacharon el primer almacén, descubriendo cajas de rifles de asalto fabricados en China y morteros iraníes. Hay evidencia, de que los piratas somalíes estaban siendo suministrados con armas por redes clandestinas desde África. Un equipo rescató a 6 rehenes, incluidos 2 estadounidenses marineros mercantes, que estaban encadenados en una habitación trasera. Los piratas contraatacaron, y lo hicieron fieramente. Los RPGs zumbaban por el aire, y uno explotó a solo 20 metros del equipo SEAL líder, lanzando metralla a la arena. Una ametralladora pesada DSHK, montada en un camión, disparaba 600 rondas por minuto, bloqueando la formación, hasta que los misiles Hellfire del helicóptero Apache los cortaron abajo con un golpe atronador desde arriba. Camiones en pequeños botes fueron arrastrados lejos. Para las 8:45 de la mañana, la marea de la batalla había cambiado. Los SEAL habían minado el depósito de armas. Las explosiones atravesaron el complejo, arrasando todo el almacén. Los helicópteros Apache ametrallaron a los piratas en retirada, cortando sus rutas de escape, mientras los helicópteros Chinook se preparaban para retirarse. En menos de una hora, más de 90 piratas habían sido asesinados, 60 habían sido capturados, y el complejo había sido reducido a cenizas. El humo se elevó hacia el cielo, visible por millas a través del Golfo. El mensaje era, pues, inequívoco. La Marina de los Estados Unidos no solo protegía sus buques de guerra, estaba destruyendo a los piratas somalíes en su núcleo. Sin embargo, cuando las focas despegaron, una pregunta permanecía. Si los piratas tenían tanta potencia de fuego, ¿quién estaba realmente manejando las riendas en la guerra de Kadar? Para las 4:30 de la tarde, el Golfo de Adén estaba tranquilo de nuevo. El humo de la guerra aún se cernía sobre las olas, pero el resultado era, bueno, indiscutible. El mayor ataque pirata en la era moderna, con 250 hombres en 30 pequeños barcos, había terminado en desastre para el imperio de Khaled Kadar Abdaman. Los números hablan por sí mismos. Más de 180 piratas fueron asesinados, 70 heridos o capturados. Casi 80 más fueron capturados, encadenados y llevados a instalaciones de detención controladas por los Estados Unidos y sus aliados. Al menos una docena de almacenes que contenían 15 toneladas de armas, 200 lanzadores de RPG, 2 millones de cartuchos de munición y 40.000 galones de combustible fueron destruidos en explosiones controladas. Solo un puñado, quizás hasta 30 luchadores, escaparon al continente, sin líderes y derrotados. Para la Marina de los Estados Unidos, las pérdidas no se miden en vidas perdidas, sino en lecciones aprendidas. El USNS Guadalupe sufrió daños moderados que fueron parcheados en el mar, pero se mantuvo a flote. Sus 8,2 millones de galones de combustible de aviación se salvaron de la mayor explosión no nuclear en la historia naval. Esto es, sinceramente, aterrador. Los piratas somalíes no están actuando solos. Son simples peones en un juego de guerra encubierto mucho más grande, financiados por fuerzas decididas a desestabilizar el comercio global. En Washington, las imágenes cuentan su propia historia. Balsas en llamas, guerreros capturados alineados en la arena. Los almacenes se queman hasta los cimientos. El mensaje es claro: atacar a un barco estadounidense, y la respuesta no se detendrá en el mar. Te seguirá hasta tu puerta y destruirá tu imperio, pieza por pieza. A medida que el sol se pone sobre el océano Índico, una pregunta permanece en la mente de todos. Si 250 hombres con cohetes y ametralladoras pueden casi destruir una flota de petroleros estadounidenses, ¿qué pasaría si el próximo ataque es respaldado por un patrocinador estatal con 10 veces el poder de fuego? Las armas finalmente se callaron. Silencio. Pero los ecos del 16 de septiembre de 2025 no se desvanecerían rápidamente. El resultado final: piratas derrotados, dominio de la Marina de los Estados Unidos reafirmado. La emboscada por 250 piratas armados, en las oscuras aguas del Golfo de Adén, terminó con su imperio destruido. Su bastión de Baraway se redujo a cenizas y su red de líderes quedó expuesta al mundo.
Los números por sí solos eran asombrosos. Más de 110 combatientes muertos y casi 150 capturados, 12 almacenes destruidos y 15 toneladas de armas incautadas. Lo que más importaba, sin embargo, no fue el número de piratas quienes cayeron, sino la advertencia que su derrota enviado. Durante décadas, los piratas frente a la costa de Somalia eran considerados una molestia. Un pequeño grupo de hombres en pequeños barcos persiguiendo rescates. Pero ya no. La batalla demostró más allá de toda duda que los piratas, los ejércitos, se habían transformado en fuerzas paramilitares, fuerzas fuertemente armadas y financiadas por financieros oscuros. Si el USNS Guadalupe hubiera sido destruido, 8,2 millones de galones de combustible para aviones se habrían encendido a través de la ruta marítima más transitada del mundo. Habría sido la más grande explosión no nuclear en la historia moderna, un infierno visible desde el espacio, un desastre mucho más allá de cualquier cosa vista desde Beirut en 2020. Pero no lo hizo, porque esa mañana, la Marina de los Estados Unidos mantuvo su posición. Marineros y focas en inferioridad numérica lucharon con habilidad y disciplina, cambiando el rumbo en el mar y en la tierra. Su victoria fue sobre más que la supervivencia. Se trataba de un mensaje. Ahora el mundo sabe que cualquiera que se atreva a atacar a un buque de guerra americano no encontrará seguridad en las sombras o escondiéndose. La respuesta será implacable, feroz y decisiva. Y la pregunta sigue siendo: si 250 hombres con pequeñas embarcaciones y misiles casi causaron un desastre, ¿qué pasa cuando la próxima amenaza está respaldada por una nación con buques de guerra, misiles y miles de millones de dólares en financiación? América debe estar lista porque los océanos están observando. Si encontraste esta historia poderosa, por favor suscríbete y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a traer más batallas no contadas.